Bienvenido a nuestro canal. Pon likes y escribe comentarios sobre esta historia. Disfruta escuchando. La fresca brisa de otoño huyó de la tormenta en el edificio del lado oeste del valle. Ya avanzado el día, mientras las nubes se juntaban, Egastes Travis Baylor, conocido como Gus, subió el cuello de su camisa de franela. Gus dijo al viento: menos mal que me puse esta camisa, que esas nubes van a bajar aún más la temperatura. Puede que nieve antes de mañana. La pesada camisa de franela en un discreto plaid verde y marrón era casi como una chaqueta. No era una camisa de camuflaje, pero hacía un buen trabajo para que Gus se mezclara con el bosque circundante y era resistente al agua. Volvía de un fallido viaje de caza con arco. A Gus le encantaba cazar, pescar y hacer cualquier cosa que lo llevara al aire libre, especialmente en los bosques y cerca de los arroyos de su propia propiedad. Disfrutaba de las habilidades de rastreo necesarias para una caza o pesca exitosa. Gus usaba la carne y el pescado que cazaba, pero despreciaba el uso de rifles, creyendo que cualquiera podía disparar desde 200 o 300 yardas con un rifle de alta potencia y llamarse cazador. A menudo argumentaba a favor de la caza con arco, diciendo que perseguir a la presa hasta estar a unos 30 o 40 yardas y cazarla con un arco demostraba habilidad y daba a los animales una oportunidad justa. Gus estaba en su propiedad en Missouri, ubicada en el área conocida como el corazón de las colinas de Ozark. La tierra tenía 960 acres y medio y había estado en manos de su familia durante más de 80 años. La propiedad tenía lomas arboladas, 3 o 4 pequeños arroyos, un gran lago y varias praderas de pasto. Gus se movía con facilidad entre los árboles y los arbustos. Para un hombre de 1.88 metros, era tan silencioso y sigiloso como un león de montaña en caza. Sus habilidades de seguimiento y movimiento por el bosque las había aprendido de su padre y abuelo. Gus tenía una figura delgada y tonificada, ojos y cabello oscuros, y su tez naturalmente ligeramente morena se oscurecía aún más por la exposición al aire libre, lo que reflejaba su herencia nativa americana. Quizás su gusto por el arco fuera parte de esa herencia. Gus sonrió al caminar de regreso a la vieja granja, pensando en las historias sobre cómo esta finca había llegado a manos de su familia. Este lugar se sentía como un amigo, así como mi hogar, pensó Gus, mucho más que ese apartamento que tengo en St. Louis. Los bisabuelos de Gus habían migrado hacia el norte y ligeramente hacia el este desde las llanuras del oeste de Texas durante la Gran Depresión en 1935. Las cosas habían sido duras en Texas, posiblemente más que en el resto del país, ya que no solo no había trabajo, sino que también había una grave sequía que hacía la agricultura casi imposible. La familia se asentó en las colinas de Ozark, donde no muchas personas notaban ni se importaban de que las bisabuela y abuela de Gus fueran indias oaje de pura sangre de la reserva de Oklahoma. El vale rápidamente estableció un hogar y comenzó a construir una vida. El bisabuelo Austin Baylor hizo todo lo posible por alimentar a la familia. Austin sabía que necesitaba dinero para acercarse al banco que realmente poseía la tierra en la que se habían asentado. Austin estaba seguro de que si podía ofrecer un buen depósito, el banco le vendería la tierra a crédito. Austin estaba convencido de que una vez tuviera el título legal, podría hacer funcionar la granja. Había más de unos pocos toros salvajes vagando por las colinas que antes pertenecían a otros que habían empaquetado y se fueron, o simplemente los dejaron ir porque no podían pagar para alimentarlos durante el invierno. Austin reunió una pequeña manada de estos toros que habían vuelto a lo salvaje, no para venderlos, sino como alimento para su familia. Empezó a correr trampas para pelaje y pieles, comenzando a la trampa en finales de otoño, cuando las criaturas habían crecido sus abrigos invernales, y paraba justo antes del deshielo de primavera, antes de que perdieran aquellos pesados abrigos. El dinero era escaso, pero el general del almacén le daba crédito por las pieles de coyote, castor, nutria y martín. A veces, incluso recibía dinero en efectivo. Otra cosecha lucrativa para los Vale era el alcohol de contrabando que Austin fabricaba. Tenía una destilería casera en un hueco entre los cerros, y la producción era de buena calidad y muy apreciada. La prohibición había sido derogada 2 años antes, pero la gente de la montaña no podía o no quería pagar el precio más alto del licor comprado en tiendas. Había un impuesto sobre el licor hecho por destilerías legales, y a la mayoría de los llamados Hillies no les gustaba el gobierno ni sus agentes. Ha habido más de un enfrentamiento entre los agentes del tesoro y los audaces fabricantes de aguardiente ilegal en los valles y barrancos de las colinas de Missouri.
El aguardiente blanco sin impuestos de fabricación ilegal ofrecía a la gente de la montaña una alternativa bien apreciada. Finalmente, después de 1 año y medio, Austin había reunido poco más de 400 pesos, que para aquella época era una suma considerable de dinero. Hizo el viaje en carreta de 2 días y 50 millas hasta Bannon para comprar la tierra y traer suministros de vuelta a la granja. El pequeño pueblo, con no más de 400 personas, era la sede del condado de Carter. Austin fue a hablar con Theodore Berkeley, el propietario de la tierra y del banco. Esa sección de tierra vale más de los 2,000 pesos que me ofreces, señor Baylor, dijo Berkeley después de escuchar la oferta de Austin. Sí, señor, tiene razón, replicó Austin. Esa granja probablemente valga más, pero no ahora. Esta depresión, como la llama el gobierno, no va a terminar pronto, ¿y cuánto está ganando con la tierra en este momento? Le daré 30 pesos al mes hasta que el préstamo y los intereses estén pagados. Pensemos que es mejor tener un pájaro en la mano que uno en el arbusto que tal vez nunca atrape. Austin vio que Berkeley estaba debatiendo consigo mismo. Mira, señor Berkeley, si pago unas cuantas meses y no puedo más, puede recuperar la tierra, dijo Austin, sosteniendo los 400 pesos. Al menos usted obtiene algo del negocio en lugar de que la tierra esté ahí sin generar nada. Berkeley revisó su primera impresión de que Austin era solo un ignorante muchacho de la montaña sin educación. Es posible que el hombre tenga razón, pensó Berkeley. No veo que esta depresión termine pronto, a pesar de lo que dicen los del gobierno federal. Se quedó mirando a Austin durante 1 minuto. Creo que tenemos un trato, señor Baylor, dijo, extendiendo la mano para recibir el dinero. Solo necesito llevar el pago inicial al cajero. Me gustaría un papel que refleje el acuerdo que hicimos, respondió Austin. También me gustaría un recibo por los 400 pesos. Berkeley pensó, este hombre no es tonto. Tomó un trozo de papel y escribió a mano 2 copias de los términos y penalizaciones de la hipoteca, firmó ambos contratos, obtuvo la firma de Austin y le dio una copia. ¿Se ha comprado una finca, señor Baylor?, dijo. Me parece que sí, estuvo de acuerdo Austin. Nos vemos el próximo mes con su pago. Salieron del banco y fue a la tienda de Moranti para surtir sus suministros. Cargó la carreta y viajó todo el día y la mayor parte de la noche de regreso a su granja de 1,5 de tierra. La propiedad había pasado de padre a hijo, y Gus heredó la granja de su padre, Travis, 5 años atrás, cuando tenía 27. Sus padres fueron asesinados por un conductor ebrio, y la propiedad fue legada a Gus. Travis Baylor había usado el lugar como una granja de recreo, había traído electricidad y había conectado el pozo a la casa. Travis y su esposa hacían un poco de jardinería, pero principalmente utilizaban la vieja granja y la tierra como un refugio del bullicio de la ciudad. Los campos y algunas de las valles se alquilaban a un granjero local. Gus cambió eso cuando se convirtió en el propietario, le dio al granjero aviso de que el arrendamiento correría la temporada actual y la siguiente, pero luego no se renovaría. Gus realizó grandes renovaciones en la vieja casa, reconstruyó el granero y convirtió la propiedad en un tipo de preserve de caza y pesca. Desde una pequeña colina, Gus miró hacia abajo a su cabaña en el límite del bosque de un valle estrecho. Una niebla ligera empezaba a caer, y en el crepúsculo que se acercaba, las luces de las 2 ventanas traseras de la cabaña brillaban cálidamente. Una columna de humo subía de la chimenea. La sonrisa en su rostro se convirtió en una sonrisa completa. Alai debe tener el fuego encendido, pensó Gus. Espero que también tenga la cena lista, porque tengo hambre después de mi pequeño paseo. Antes de empezar a bajar la colina, Gus miró hacia los 2 valles separados por la colina en la que estaba. Sentía un profundo sentido de estar en casa. Trabajaba en St. Louis, pero su corazón y su hogar estaban ahí, en la vieja granja. Gus comenzó a bajar la suave pendiente del valle, su sonrisa se amplió aún más al pensar en cómo él y Alai se habían conocido. Había ido a una exposición de deportes al aire libre un viernes para ver equipo de arquería y pesca. Ella había sido la chica bonita que promocionaba un resort de deportes al aire libre. Elise leyó el nombre en su tarjeta y sonrió al verla. Su interés estaba más en la chica que en el resort. Tenía su granja como su propio resort y no necesitaba nada más, lo que quería era conocer mejor a Elise. Sí, señor, dijo ella,
estrechando la mano de Gus. Disculpa, me he olvidado de mis modales, respondió Gus. Soy Augustus Baylor, pero mis amigos me llaman Gus. Elise comenzó a explicar las maravillas y aventuras disponibles en Lost Creek Resort. Lost Creek está en las orillas del lago de Greers Ferry. El resort tiene más de 3 millas de costa. La propiedad está en Arkansas, a unas 2 horas al norte y un poco al este de Little Rock y 2 horas al oeste de Jonesboro. Está un poco más de 5 horas al sur y un poco al oeste de St. Louis. Gus no se concentró completamente en lo que ella decía, pero la observó con gran interés. Es alta, pensó, debe medir entre unas 57 y 1,70 metros. Elise era atléticamente delgada, con cabello castaño claro largo y ojos marrones grandes. Tenía que llamarla atractiva en lugar de simplemente bonita. En general, un paquete muy agradable. Lost Creek tenía 1000 acres llenos de ciervos, alces, pavos y otros tipos de vida silvestre. Había millas de senderos para caminar, excursiones fluviales en canoa, kayak o bote inflable en el Río Blanco, y también había excursiones y viajes de pesca en el lago. Elise recitó lo que evidentemente era un discurso preparado, pero lo hizo con emoción y entusiasmo. Mientras daba su presentación, se encontró atraída por el hombre alto y atractivo que se le acercó. Pensó que parecía pasar más tiempo al aire libre que en la ciudad. No quería que Gus se fuera todavía, así que le entregó un folleto de color completo con fotos del resort Lost Creek. Hay un baleo dentro para un descuento del 20%, dijo. Gus miró el folleto y lo devolvió a Alice. Miss Bad, no estoy realmente interesado, dijo Gus. Mis amigos me llaman Alai, corrigió ella, sonriendo a Gus. ¿Por qué no quieres visitar Lost Creek?, preguntó Elise. Tengo mi propio resort en las colinas de Ozark, fuera de Van Buren, respondió Gus. Tengo casi 1000 acres y hay muchos alces, ciervos y pavos en mi propiedad. Incluso hay una osa negra y sus 2 crías viviendo en una cueva en un acantilado rocoso justo al otro lado de mi propiedad. Mi lugar tiene varios arroyos que fluyen todo el año y un gran lago. Sonrió y agregó, tendrás que dejarme mostrártelo, Alai. Alai sonrió a su vez. Tendría que conocerte mucho mejor antes de ir de aventura al fondo de ninguna parte, dijo. Podemos remediar eso, sugirió Gus. La exposición cierra el domingo. Me gustaría invitarte a cenar el lunes por la noche. Podemos empezar a conocernos mejor. ¿Por qué esperar?, preguntó Alai. Termino a las 5 hoy, así que cuanto antes comencemos el proceso, antes lo completaremos y antes podré visitar tu resort, dijo, sonriendo. Te veré a las 5, acordaron. Esa cena llevó a más tiempo juntos. Alai y Gus salieron al menos 2 veces a la semana, más a menudo cuando Alai no estaba trabajando en una exposición de viajes o al aire libre fuera de la ciudad. Gus descubrió que Alai era más que una bonita modelo para Lost Creek. Había crecido en una granja en las afueras de Columbia, Missouri, y tenía una maestría en administración de empresas y un BS en gestión de hospitalidad. Su objetivo era dirigir un grupo de resorts como Lost Creek. Casi 3 meses después de que se conocieron, Alai por fin vio lo que llamó el resort de Gus por primera vez. Gus había mejorado y renovado el edificio a estándares modernos, pero mantuvo la mayoría de las características históricas. La casa era una estructura de un solo piso que se extendía mucho, similar a las que se ven en las llanuras del oeste de Texas. El edificio tenía 2 partes separadas conectadas por un pasillo cubierto. Gus había construido paredes para este pasillo con algunas ventanas, para que pudieras pasar de una sección a otra sin exponerte a la mala meteorología. A través del pasillo, la segunda parte de la casa contenía una suite principal, 2 dormitorios adicionales y un baño para invitados. Gus raramente tenía visitas en la granja, pero cuando las tenía, quería que se sintieran cómodos. Había actualizado los baños y la plomería, y había mandado a cavar un segundo pozo para asegurar que la casa tuviera suficiente agua fresca. Mantuvo la vieja bomba manual en la cocina para preservar un poco de historia. La casa principal daba hacia el oeste, así que podías sentarte en el gran porche delantero y ver el atardecer desde una de las 2 mecedoras antiguas. La parte trasera de la casa, con su propio porche, también tenía 2 mecedoras para ver el amanecer sobre las colinas al este.
Esta sección principal del edificio era en realidad una gran habitación abierta que contenía una cocina casi gourmet, un gran comedor que todavía tenía la vieja mesa de la granja, y un área en la parte delantera que parecía un gran salón familiar. Apoyado contra una pared lateral había un baño. Alai se enamoró de la vieja granja y del valle en el que se encontraba. La historia de cómo la granja llegó a manos de la familia de Gus la intrigó, y rápidamente le mostró a Gus que era tan cómoda en los bosques como él. Con el cabello recogido en una cola de caballo y poco maquillaje, parecía formar parte del grupo de caza. Ayudó a planificar qué exposiciones asistirían el Resort Lost Creek, junto con otros lugares de vacaciones. Si no estaba trabajando en una exposición, Gus la recogía en cuanto terminaba el trabajo el viernes y se iban de la ciudad. Era un viaje de 4 horas hasta la granja. La última hora, desde Van Bean, se hacía por caminos secundarios, senderos forestales y un viejo camino marcado por 2 surcos que llevaban a la casa. La primera semana de noviembre, Gus y Alai se dirigieron a la granja. La temporada de caza de ciervos con arco todavía tenía una semana más. Gus planeaba cazar un ciervo macho. Sus horarios laborales les habían impedido visitar la granja antes en la temporada. Gus llevó madera para la estufa, cala y guardó los suministros que habían traído. Planeaban quedarse 4 o 5 días. Si Gus cazaba un ciervo el primer o segundo día, podrían ir de pesca, hacer senderismo o simplemente disfrutar estando lejos de la ciudad. ¿Hay alguna duda de que vayas a cazar un ciervo?, preguntó Alai, fingiendo sorpresa ante la idea. Gus recogió su arco y respondió: usar esto en lugar de un rifle da al animal una oportunidad más que justa. Alai se rió y corrió hacia Gus para saltar a su regazo. Eres lo suficientemente inteligente como para hacer que me enamore de ti, y eso es suficiente, dijo Alai. Tienes razón, Ali, te amo, dijo Gus mientras sacaba de su chaqueta de mezclilla una caja de anillo y la abría. ¿Te casarías conmigo, chica?, preguntó. Su respuesta fue un chillido de placer y un beso que puso en los labios de Gus. Pasaron horas antes de que recordaran cenar. Me voy antes del amanecer, dijo Gus mientras se preparaban para acostarse después de ducharse. Voy a intentar cazar un ciervo junto a esa gran roca en el próximo valle, probablemente regrese tarde en la tarde o incluso al anochecer. Por supuesto, si consigo un animal, regresaré antes. Mientras Gus caminaba de regreso, sus pensamientos estaban con Alai, pero el cielo se abrió y una repentina lluvia lo devolvió a la realidad. Mejor entrar, pensó, notando el cambio de clima. Subió al porche trasero en busca de refugio de la lluvia. Gus cogió una toalla suave y seca de un gancho en la pared y se secó su arco y carcaj de cuero, que él mismo había hecho con alide. Este carcaj sostenía una docena de flechas de caza con puntas ancha para grandes presas. Su arco recurvo había sido fabricado a medida por Black Widow Bose en Nixe, Missouri, después de meses de mediciones precisas y pruebas para satisfacerlo. Gus colgó el arco y el carcaj en ganchos a lo largo de la pared trasera y los dejó aclimatarse a la temperatura de la habitación. Desabrochó su cinturón de cuero, que contenía una pequeña bolsa de caza y un cuchillo, y lo colgó también. Después de limpiar el barro de sus botas, entró en la casa. Dentro, vio a Alai sentada a la mesa de la cocina con la cabeza baja y el cabello cubriéndole la cara. Pero cuando ella levantó la vista, Gus vio una mancha roja en su mejilla. Dio 2 pasos hacia ella antes de notar a los 4 hombres armados que estaban junto a la puerta. El más grande de ellos sostenía una pistola calibre 45 apuntada directamente a Gus. Eso es suficiente, amigo, ordenó el hombre con la pistola, moviendo el arma para que Gus se sentara junto a Alai. Después de comprobar que ella no estaba herida de gravedad, Gus dijo tranquilamente: no hay dinero en la casa, las llaves de mi camión están dentro, llévense el camión y los suministros y déjenos en paz. El hombre grande sacudió la cabeza sonriendo: no entiendes la situación, amigo. Se presentó a sí mismo y a los demás: soy Joe, Berry Jenkins y yo soy Sally. Somos tu peor pesadilla. Gus evaluó rápidamente a cada hombre. Joe era demacrado y casi esquelético, con cabello blanco, Berry era bajo pero fornido, y Jenkins tenía una mirada salvaje en los ojos. Sally, que medía 1.93 metros, sobresalía sobre todos ellos, exudando una aura de crueldad a pesar de su casi amistoso semblante. Así que, ¿qué quieren?, preguntó Gus. Su mente corría, pensando en cómo proteger a Alai.
¿Has leído alguna vez una historia corta llamada El juego más peligroso?, preguntó Sally. Gus asintió. Alai permaneció en silencio. Se trata de un hombre rico que caza a otro hombre en su isla privada, explicó Sally. He cazado toda clase de grandes presas en Estados Unidos, Canadá, Alaska, ya los he probado todos. Pero me aburro. Después de leer esa historia, decidí que cazaría una clase diferente de presa, personas. Y ustedes dos serán mi próximo desafío. ¿Por qué nosotros?, intentó preguntar Gus, tratando de mantener la voz firme. Reconocí un lugar de caza cerca de Fremont en agosto, cuando fui al juzgado de Van Buren por una licencia de caza. Escuché a tu amigo de la estación de servicio hablando de cazar en tu propiedad, dijo que era la perfecta, en medio de la nada, dijo Sally con una sonrisa siniestra. Así que hice una pequeña investigación y aquí estoy. Tu granja está a 80 kilómetros de la ciudad más cercana, y la propiedad tiene carteles de no entrar, así que pensé que sería un lugar ideal para probar mi pequeño experimento. Después de la caza, suponiendo que tengas éxito, creo que este es un lugar perfecto para continuar nuestras cacerías. Sally contestó que encontrarían otros candidatos y los traerían aquí para seguir con nuestro pequeño entretenimiento. Esa historia termina con el cazador convirtiéndose en la presa y perdiendo el juego en su vida. Gus ofreció, sí, eso es como termina la historia, pero esto es la vida real y no sucederá así, Sally. Sally se jactó, la historia se trata de un hombre que caza a otro. Gus señaló hacia los otros 3 hombres, ¿qué hay de ellos? Sally respondió, quería compartir la emoción de la caza con mis amigos. Mañana al amanecer te darán una hora de ventaja, luego nos lanzaremos tras ti, dijo Sally. ¿Qué pasa con Alai, la joven? Sally se rió y miró a Alai, ella será el premio para el hombre que te mate. Ciertamente espero ser el ganador. Y agregó, por supuesto, si gano, compartiré mi trofeo con mis amigos y espero que ellos hagan lo mismo por mí. Gus frunció el ceño, pero Sally apuntó a él y a Alai con su pistola, nada de eso ahora. Sally ordenó, tú y la chica, venid a sentaros en el sofá. Joe los ató, no los aprietes demasiado, queremos que nuestra presa tenga sensibilidad en sus manos y pies para mañana por la mañana. Sally sonrió nuevamente y agregó, después de todo, queremos ser justos. El paciente usó una cuerda de escalada de nylon para asegurar primero a Gus y luego a Alai. Te sugiero que descanses, dijo Sally. La caza comienza al amanecer. Gus preguntó con sarcasmo, ¿se nos permitirá llevar un arma a nuestro pasto? Sally respondió, no tengo intención de que ninguno de nosotros resulte herido si tiene suerte, así que no estarás armado. Sally, Joe y Jenkins se fueron hacia las habitaciones a través del pasillo, dejando a Berry para vigilar a los prisioneros, Gus y Alai. Gus y Alai se miraron y hablaron en susurros cuando Berry no estaba prestando atención o había ido al baño. Discutieron planes y opciones, y todavía estaban despiertos 4 horas después, cuando Joe vino a relevar el turno. Cuando Berry se fue, Joe se dirigió a la estufa, tomó la cafetera y se sirvió un tazón. Mientras Joe estaba ocupado en eso, Gus se acercó al oído de Ali y susurró, no importa lo que pase, regresaré por ti. Ali miró a Gus y sonrió suavemente, sé que lo harás. Se inclinó más y besó a Gus, solo no te dejes matar. No son lo suficientemente buenos como para atraparte, así que haz lo que debas para sobrevivir y yo vendré por ti. Alai pareció fortalecerse con las palabras de Gus y asintió. Demasiado pronto, Gus pudo ver el sol comenzando a levantarse. Sally, Joe y Berry se unieron a Jenkins en la cocina para tomar café. Sally sacó su pistola y envió a Joe a desatar a Gus, déjalo estirar un poco antes de que lo lancemos por ahí, ordenó. Los cazadores permitieron que Gus tomara un largo trago de agua y lo empujaron hacia la puerta trasera. Tienes una hora de ventaja desde que salgas por la puerta, instruyó Sally. No veremos hacia dónde vas, pero en una hora te rastrearemos. Gus comenzó a decir algo al hombre grande, pero Sally levantó la mano, ahora tienes 59 minutos. Gus miró a Sally durante unos segundos, giró y salió al porche trasero. Sally cerró la puerta detrás de él con una sonrisa sombría. Gus cogió su arco, carcaj y cinturón de caza de los ganchos en la pared exterior. Buena suerte que no revisaron la pared trasera, pensó,
mientras abandonaba el recinto a un galope que cubría bien el terreno. 10 minutos más tarde, Gus se detuvo detrás de un gran roble en una colina con vistas al valle cerca de la casa. La lluvia había cesado durante la noche, pero las bajas y oscuras nubes comenzaron a dejar caer una suave nevada unos 30 minutos después de que Gus fuera obligado a salir de la casa. Sally, Berry y Jenkins salieron al porche trasero. Sally señaló el sendero que subía por la colina más cercana, y los hombres se adentraron en el bosque. Así que tanto por nuestra hora de ventaja y por ser deportistas, pensó Gus. Observó cómo los hombres cruzaban la cima de la colina y bajaban por el otro lado. Si la nieve se intensificaba, sería más difícil no dejar un rastro para que ellos lo siguieran, reflexionó. Gus ajustó los lazos de sus mocasines de peso ligero para invierno, que le permitían moverse silenciosamente por el bosque, y esperó unos minutos para asegurarse de que los hombres se hubieran ido. Solo había visto a 3 de los cazadores, Joe debía haber sido dejado atrás para custodiar a Alai, pensó Gus. Con lentitud y cuidado, bajó la colina hacia la parte trasera de la casa. Gus lanzó una mirada rápida por una ventana y vio a Joe sentado a la mesa de la cocina frente a la puerta principal, con la cabeza baja mientras jugaba al solitario. Alai seguía sentada en el sofá, mirando a Joe, pero no parecía relajada, sus manos seguían atadas, pero bajó los pies del sofá al suelo y se lanzó hacia Joe. Mientras Gus observaba, Joe levantó una pistola de la mesa y le dio un golpe en la cara a Alai, derribándola al suelo. Apuntó la pistola a su cabeza y la regañó. Gus puso una flecha en la cuerda del arco y comenzó hacia la puerta. Estaba bastante seguro de que podría disparar una flecha antes de que Joe se diera la vuelta. Al tocar la puerta, Gus escuchó a uno de los otros hombres bajando por el sendero, gritando sobre su hombro que iría por los binóculos. Una bala de rifle golpeó la pared trasera cerca de su cabeza, y enseguida escuchó el sonido del disparo. Joe se giró hacia el ruido, apuntando su pistola a la puerta. Habiendo perdido la ventaja, Gus dio media vuelta y corrió hacia los árboles cerca de la esquina de la casa, alejándose de Berry, que bajaba por la colina. Joe salió de la casa y disparó un par de tiros en la dirección de la huida de Gus. Gus sabía que podría haber tomado a uno de los hombres, pero dudaba que pudiera manejar a ambos si irrumpía en la puerta y derribaba a Joe, que esto habría convertido el enfrentamiento en un asedio, con él y Alai atrapados en la casa. Si se deshacía de Berry, Joe tendría tiempo suficiente para disparar a Gus o lastimar a Alai. Incluso si lograba eliminar a ambos, Alai era buena, pero no podría mantener su ritmo, y ambos terminarían capturados. Habrá otra oportunidad, se prometió. Sally y Jenkins bajaron por la colina para reunirse con Berry y Joe, quien había salido al porche. ¿Qué pasó?, preguntó Sally. Primero Joe y luego Berry explicaron la reaparición de Gus en la cabaña. Parece que nuestro chico está tratando de ser listo, dijo Sally. Les indicó a Joe que se quedara con la chica y estuviera alerta. El resto de ellos iba a continuar la caza, indicando hacia el bosque en el que Gus se había desvanecido. Ordenó a Jenkins que rodeara por la derecha y a Berry que lo hiciera por la izquierda, mientras él tomaba el camino del medio. Estén alertas y lo capturaremos entre nosotros. Si alguien lo localiza, disparen 2 veces rápidamente y los otros 2 correrán hacia ustedes, dijo. Jenkins y Berry asintieron y se dirigieron hacia el bosque. Después de un minuto, Sally siguió directamente detrás de Gus, con su rifle listo para disparar. Pensaba que la presa iba a correr y tratar de escapar. Sally se equivocó. Gus había encontrado un lugar para observar a sus perseguidores hasta que supiera lo que estaban haciendo. Vio cómo se dividían y, después de unos minutos, siguió el rastro de Jenkins. Gus observó que el cazador seguía una senda de caza, pensando que Gus la habría usado para ganar velocidad en su huida. Gus hizo un círculo alrededor de Jenkins y logró ponerse unos cientos de metros por delante de él. La nieve había empeorado, pero aún no se estaba formando en ningún lugar excepto en las zonas abiertas. Gus se mantuvo debajo de los árboles tanto como pudo para evitar dejar huellas. Había un tronco podrido de 8 pies de altura junto a la senda, un árbol muerto hueco con solo una abertura hacia el interior. Gus sacó su cuchillo de caza y se metió dentro del tronco, esperando a Jenkins. Jenkins llevaba su rifle delante de él, listo para usarlo si veía a su presa. Escuchó un ruido detrás de él y se giró. Antes de que pudiera completar el giro,
Unos brazos rodearon su cuello y un cuchillo tocó su garganta. Intentó luchar, pero fue sacudido como un perro de juguete. Sé muy quieto ahora si quieres vivir, ordenó Gus. Suelta tu rifle y patearlo. Jenkins titubeó, sintiendo el cuchillo que le hacía un corte superficial en el cuello que comenzó a sangrar. Haz lo que te digo o terminaré el trabajo, agregó Gus. Jenkins siguió las órdenes. Gus le dio un golpe en la parte posterior de la rodilla y el hombre cayó al suelo cubierto de hojas mojadas, boca abajo. Sus manos fueron puestas detrás de él una por una, y Gus usó un cable de zip de su bolsa de caza para asegurarlo. Usó otro cable en los pies de Jenkins. Gus levantó los pies de Jenkins y los conectó con sus manos usando un tercer cable. Eso debería retenerlo, dijo Gus. Cortó 2 tiras largas del chaquetón del hombre, metió una en la boca de Jenkins y usó la otra para atar la mordaza. No te vayas. Regresaré por ti, dijo Gus, dándole una palmadita en el hombro. Cogió el rifle y lo lanzó lejos del sendero. Gus no quería usar el arma porque alertaría a los demás. Se fue hacia el este. La ligera brisa que había surgido hacía más ruido que los bosques. Berry se detuvo a descansar. La colina que había subido era empinada, con obstáculos de ramas y árboles caídos. Se sentó en un tronco después de cepillar el musgo y sacó un cigarrillo. Mientras intentaba encenderlo, sintió un punzante objeto apoyado en la parte posterior de su cuello. Lentamente giró la cabeza y vio a Gus con una flecha apuntando a su rostro. Lanza el rifle, dijo Gus en voz suave. Berry hizo lo que se le ordenó y fue empujado boca abajo al suelo. Sus manos, pies y boca fueron asegurados como los de Jenkins. Gus tenía el rifle de Berry, como había hecho antes. Justo ahora buscaré a tu amigo, dijo Gus. De repente, escuchó un disparo de rifle y el silbido de la bala al pasar justo al lado de su cabeza. Rápidamente se giró y, en un solo movimiento, levantó su arco y lanzó la flecha hacia adelante. La flecha, con un astil de carbón y grafito y una punta de broadwood muy afilada, salió del arco cubriendo la distancia de 40 yardas en menos de un segundo. El impacto del proyectil justo debajo del pecho hizo que Sally cayera de rodillas. Una flecha sobresalía de su espalda a través de su columna. Sally miró hacia abajo el astil y luego otra vez hacia arriba, dio una burlona venia y se desplomó. No hay necesidad de atar a este, dijo Gus, girando y deslizándose a través de los árboles, como un fantasma de los bosques, de regreso hacia la casa de la granja. Gus se deslizó hasta el porche trasero y miró hacia adentro por la ventana. Joe estaba sentado a la mesa, pero con la espalda hacia la pared, sosteniendo su pistola y apoyándola en la mesa nerviosamente, mirando tanto la puerta del frente como la de atrás. Gus llamó a la puerta. Vio cómo Joe saltó y apuntó su pistola a la puerta trasera. Joe. ¿Es Gus Baylor? Jenkins y Berry están asegurados en la cima de la colina. Sally no tuvo tanta suerte, también está en la cima de la colina, pero tuve que ocuparme de él. La voz de Joe tembló y se elevó de tono. Joe, si le has hecho daño a ella, haré que lo lamentes, dijo Gus. Golpea la pistola y sal afuera, continuó Gus. Te doy mi palabra, no te haré daño. La voz de Joe estaba llena de miedo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Gus esperó unos segundos antes de hablar de nuevo. Ven, Joe. No puedes mantener esto para siempre. Tienes que dormir en algún momento. Joe argumentó, es cierto, pero no sabrás cuándo duermo. Solo tengo que ir a ver de vez en cuando. Miró largamente hacia la puerta principal, pero dudó. Si Sally y los demás habían sido capturados por este tipo, pensó, no tengo oportunidad en absoluto. Tomó una decisión, colocó la pistola sobre la mesa, se movió hacia atrás y se puso en el suelo. Antes de que pudiera gritar, Gus entró por la puerta con una flecha tensada en el arco. Gus relajó la cuerda y recogió la pistola de la mesa, guardándola en su cintura. Se dirigió al armario y cogió 3 más cables de zip, ya que había usado todos los que tenía en Jenkins y Berry. Gus puso su rodilla en la espalda de Joe y lo aseguró como a los demás. Luego se dirigió hacia Lee y, usando su cuchillo de Buck, cortó las cuerdas que la mantenían atada. La ayudó a sentarse. ¿Estás bien?, preguntó. Lee asintió,
frotándose las muñecas y estirando las piernas para recuperar la circulación. ¿Qué hay de los otros?, preguntó ella. Como le dije a Joe, 2 de ellos están atados en el bosque, contestó Gus con una sonrisa sombría. Tuve que arreglar cuentas con Sally. Bien, el escoria se merecía lo que le pasó, respondió Ali. Gus miró más de cerca a Alai, que el lado izquierdo de su rostro todavía mostraba moretones de la primera bofetada, mientras que el lado derecho estaba hinchado. Había un pequeño corte justo en el extremo de su ceja, y los colores feos eran evidentes. Voy a buscar una toalla fría para tu cara, sugirió Gus, yendo hacia el fregadero de la cocina. Mientras se ausentaba, Alai se puso de pie, cojeando un poco, y se dirigió hacia donde yacía Joe en el suelo. Retrocedió su pie y lo pateó 3 veces. ¿Te parece bien? Pensaste que podías usarla como juguete, ¿no? Empezó a patearlo de nuevo, pero Gus la detuvo con los brazos alrededor de ella. Calma, jovencita, dijo con una risa. Pensé que era el cazador mortal, pero realmente estoy furioso. Solo hablaban de qué iban a hacerme. Ali se apoyó en los brazos de Gus y preguntó, ¿qué vamos a hacer ahora? No podemos llamar al sheriff. No tenemos una línea fija, algo que siempre te niegas a tener en la granja, y nuestros teléfonos móviles no tienen cobertura aquí. Tomaremos el camión y nos iremos a Van Buren para contarle lo que pasó al sheriff. Luego él puede seguirnos de regreso y recoger los desechos, sonrió Gus, agregando, en cuanto a una línea fija, costaría una fortuna instalarla aquí, y aunque pudiéramos, vine aquí para escapar de la civilización, no para traerla conmigo. Me gusta tener luz eléctrica, pero eso es todo. Alai asintió, estoy lista. Antes de partir, Gus envolvió algunos cubitos de hielo en una toalla para que Alai redujera la hinchazón en su rostro. Hola, Gus. Hola, Alai, dijo el sheriff Paul Bradley. ¿Qué los trae a la ciudad? No es el día habitual para una carrera de suministros. Al ver la cara de Alai por primera vez, preguntó, ¿qué le pasó a su cara? Será mejor que vaya al Dr. Taylor. El sheriff Bradley sabía todo lo que pasaba en su ciudad y estaba molesto de que una joven a quien consideraba amiga hubiera sido herida. Había sido sheriff durante más de 15 años, elegido cuando tenía 25, y era tan querido por la gente de Van Buren que después de unos años, nadie se presentaba contra él en las elecciones. Era justo lo opuesto al estereotipo del sheriff de pueblo, con más de 1.83 metros de altura, un cuerpo delgado y musculoso. Su cabello ahora tenía un poco de gris, pero sus ojos seguían siendo penetrantes y tan agudos como un láser. Una mirada a esos ojos hacía que la gente se diera cuenta de que no era un hombre al que se podía cruzar. Gus explicó, y Alai intervino varias veces, hubo problemas en mi casa. 3 de los 4 hombres están atados en la granja. Bradley preguntó, dijiste que había 4 hombres, ¿dónde está el cuarto? Gus respondió, disparó hacia mí y tuve que ocuparme de él. Está también en la cresta. Parece que eligieron al hombre equivocado para cazar, comentó Bradley. Cuando estén listos para regresar, llévense a Alai al muelle. Mi adjunto y yo lo seguiremos. No había mucho que el Dr. Taylor pudiera hacer por Alai. Examinó a Alai, limpió el corte en su cara y lo cerró con una pequeña tirita. No quedará cicatriz, así que no te preocupes, dijo. Aquí tienes algunas pastillas para el dolor si se vuelve demasiado intenso. Taylor recomendó, el frío comprimido es todo lo que podemos hacer, pero vas a parecer un mapache durante un tiempo. De regreso en la granja, Gus y Alai ignoraron a Joe, quien seguía atado en el suelo del salón. Prepararon y comieron el almuerzo, ya que ninguno de los dos había comido desde que comenzó su aventura. ¿No me dan algo de comer?, preguntó Joe con voz llorona. No comes nada. Eres afortunado de seguir respirando, respondió Gus. Cállate hasta que venga el sheriff. Después de comer, Gus entró al dormitorio principal. En el gran armario había una puerta oculta que daba a una caja fuerte para armas. Gus limpió y desensambló cuidadosamente su arco, colocándolo en su soporte. Cogió su arma personal, una pistola Glock de 2.45 calibres, junto con su funda, y la sujetó a su cintura bajo su chaqueta impermeable. Puso un sombrero de ala ancha impermeable y se dirigió hacia la puerta trasera.
Iré a buscar a Berry y Jenkins para el sheriff, explicó. Alley ofreció, iré contigo. Gus negó con la cabeza, señaló al prisionero y le entregó la pistola de 9 milímetros de Joe a Alley. Mantén un ojo en nuestro invitado. Si Bradley llega antes de que regrese, dile qué estoy haciendo y tendrá más compañía pronto. Alley ordenó, ten cuidado. Gus la abrazó y luego salió por la puerta trasera. Subió la colina hasta donde había dejado a Jenkins. El hombre estaba acostado de lado, empapado por la lluvia y la nieve, temblando de frío. Gus cortó los cables que unían sus manos y pies, dejando solo las manos atadas. Sacó su pistola del abrigo y se la mostró a su prisionero. «Vas a caminar cuesta abajo delante de mí», dijo Gus. «Si intentas algo o tratas de correr, dispararé y te dejo pudrirte. ¿Entiendes?» Jenkins asintió con la cabeza. «Dilo», ordenó Gus. «Sí», dijo Jenkins. Gus lo giró cuesta abajo, y los dos hombres comenzaron a descender lentamente hacia la casa de la granja. Al subir al porche, Gus llamó, «Soy yo, Alley». Abrió la puerta y, agarrando el brazo de Jenkins, lo llevaron adentro. «Siéntate junto a Joe en el suelo», instruyó. Jenkins se sentó torpemente y Gus fue al armario para sacar más cables de zip. «Sacar los pies hacia adelante», dijo a Jenkins, quien hizo lo que se le ordenó. Gus ató sus pies juntos y empujó a Jenkins contra la pared. «¿Y qué hay de mí?», preguntó Joe quejumbrosamente. «¿Por qué debería estar atado como esto mientras él se sienta normalmente?» Gus sacó su cuchillo de caza, volvió a Joe hacia su estómago y cortó el cable que unía sus manos y pies. «Es toda la consideración que vas a recibir. No te arriesgues», agregó. Se dirigió a Alley. «¿Estás bien?» Alley asintió y se estremeció un poco debido al dolor donde Joe la había golpeado. «Voy a traer a Berry. Volveré en unos 60 minutos. Si se ponen nerviosos, dispara a este tipo», ordenó Gus. Salió por la puerta trasera y comenzó a subir por el sendero de caza hacia la izquierda de la casa. Berry se había acurrucado contra el tronco en el que había estado sentado, había perdido su gorra y su cabello estaba aplastado por la nieve húmeda. Gus lo empujó sobre su estómago y cortó 2 de los cables, dejando sus manos aseguradas detrás de él. Ayudó a Berry a ponerse en pie, sacó su Glock y señaló hacia abajo del sendero. «Si haces cualquier cosa más que caminar por ese sendero, te mataré», dijo Gus con voz plana y sin emoción. «¿A dónde me llevas?», preguntó Berry. «De regreso a la casa para que se una con tus amigos. El sheriff debería estar allí cuando lleguemos». Berry resbaló en el sendero embarrado y se cayó. «Ten cuidado ahora, no queremos que te hagas daño», dijo Gus, ayudándolo a levantarse. A medida que bajaban la colina hacia la parte trasera de la casa, podían ver una gran furgoneta blanca estacionada frente a la casa. «Parece que ha llegado tu viaje», dijo Gus. Guió a Berry hacia la casa y lo empujó al suelo junto a Jenkins y Joe. El sheriff Bradley comentó, «¿No trajiste el cuerpo del cuarto hombre con usted?» ¿Fue una pregunta o una observación? Gus respondió, «No, está en la cresta, justo al lado del sendero de caza. Si lo quieres, puedes subir a buscarlo. Si no, bueno, las alimañas tienen que comer también». Gus tomó una taza de café que Alley le ofreció. Después de unos segundos, se volvió hacia Bradley. «En realidad, prefiero recuperar su cuerpo. ¿Podrías prestarme un ayudante? Podemos subir en el ATV y traerlo abajo, pero necesitaremos una bolsa para cadáveres. Probablemente esté empezando a atraer animales». Bradley dijo, «Solo dame las instrucciones a los muchachos y el préstamo del ATV, y ellos lo traerán abajo». Pidió a Gus que lo ayudara a meter a los 3 prisioneros en la furgoneta. Liberó sus pies uno a uno, pero dejó sus manos aseguradas. Gus y el sheriff Bradley lo sacaron hasta la gran furgoneta Ford de carga. El único asiento era el banco transversal en la parte delantera del vehículo. Detrás del asiento, había varios puntos de sujeción para asegurar la carga. Bradley esposó a cada hombre con las manos hacia adelante y luego cortó los cables de zip. Los aseguró a distintos anillos de sujeción con más cables de zip, dejándolos sentados en el suelo de la furgoneta lo mejor que pudieron. «No puedo viajar así», se quejó Jenkins. Bradley respondió,
Podría atarte como cerdo y tirarte en la parte trasera, si lo prefieres. Jenkins guardó silencio después de eso. Gus preguntó, ¿dónde conseguiste la furgoneta? No pensé que Van Berin tuviera más de 2 o 3 patrullas, agregó. Bradley sonrió, no tenemos. Después de hablar contigo, fui al lugar de Waul y alquilé esta furgoneta de carga. No me preocupa el confort para esta pandilla. Los 2 ayudantes volvieron cuesta abajo con el cuerpo sobre el portaequipajes delantero del ATV, metido en una bolsa para cadáveres. Habían retirado la flecha porque no podían cerrar la bolsa con ella sobresaliendo. Guardaron la flecha en la parte trasera de la ATV, y al llegar a la furgoneta, abrieron las puertas traseras y levantaron el pesado fardo hasta el área de carga. Gus les dijo a los ayudantes, necesitamos tomar el tiempo y asegurar el cuerpo para que no se mueva por el camino de regreso al pueblo. Anunció que devolvería el ATV al granero y los ayudantes se subieron a la cabina de la furgoneta, discutiendo quién iba a sentarse delante. El sheriff Bradley se acercó a Gus, que estaba sentado en el ATV, y le dijo, estoy contento de que tú y Alai estén bien. Le estrechó la mano y se giró para irse, pero se detuvo y se volvió hacia Gus. Tengo una pregunta para ti, dijo. Asintió con la cabeza, esos hombres no podrían haberte atrapado en el bosque. Eres como un fantasma allí. Podrías haberlos llevado de un lado a otro por las colinas hasta que se hubieran desgastado los zapatos. Gus sonrió y asintió otra vez. Sé que te quedaste por Alai, y eso me hace preguntar, ¿por qué no los mataste a todos? Sé que tienes el temple necesario para hacerlo, así que dime por qué no los mataste. Gus echó su pierna derecha sobre el tanque del ATV y miró hacia el valle, hacia los bosques del otro lado. Pasaron casi 10 segundos antes de que se girara hacia Bradley y respondiera, soy un cazador, sheriff, no un verdugo.